Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video sobre el compilador LL1. Pues es un tema del curso de lenguajes formales y autómatas, en el cual vamos a explicar un poco sobre este compilador, qué es, qué funciones tiene o para qué es que funciona este compilador. En este tema vemos las condiciones que debe cumplir una gramática para poder ser reconocida una sentencia por un analizador sintáctico decente, llamado compilador LL1, y consiste en lo siguiente. Primero, nos dice que esta no puede ser ambigua, es decir, no puede tener producciones con varias alternativas que comiencen por los mismos símbolos y si las hubiese, habría que factorizar. Segundo, no puede ser recursiva por la izquierda. Cuando haya producciones del tipo A pertenece a alfa y beta, se tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primero, no puede haber conflictos entre los conjuntos first de estas alternativas, es decir, no puede haber conflictos first/first. Segundo, a lo sumo de una de las dos alternativas, alfa o beta, se deriva la cadena vacía, que en este caso es lambda, nunca de las dos, que es lo que nos dice la regla número 2. Y por último, si de beta se deriva a lambda, entonces de alfa no se deriva ninguna cadena que comience con un terminal en follow. Es decir, no puede haber conflictos entre first/follow. Muy bien, vamos a continuar viendo la parte de factorización de reglas, que es importante para el compilador LL1, porque nos ayudará a hacer más sencillas algunas gramáticas al momento de aplicar ciertas funciones que veremos próximamente. Bueno, la factorización consiste en transformar la gramática y al factorizar los prefijos comunes en dos o más reglas. Vamos a transformar la gramática. Aquí nos menciona de que en esta gramática A produce alfa beta, O produce alfa y eso se convierte en A que produce alfa A' y A' produce B o Y. La factorización aquí es como si factorizáramos en cualquier ecuación. Primero tenemos que localizar el factor común y luego pues separarlo de los demás términos para tener en claro cuál es el factor común. Pues aquí es igual. Aquí tengo un ejemplo. En esa gramática S produce alfa, SB, O produce A y B. Entonces, si le sacamos el factor común, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Obviamente es localizar el factor común. Vemos que A y A es el factor común. Algo que hay que tener mucho en cuenta es de que en estas gramáticas tenemos el único factor común que podemos sacar es el que esté mucho más a la izquierda. Es decir, aquí tenemos A y B y A y B, entonces podríamos decir que es el factor común, pero aquí solo vemos el que está más a la izquierda, es decir, solo A. Entonces, al sacar el factor común tenemos que poner la misma letra, pero con su prima, para indicar lo demás que se le quitó a la A. En este caso, S, el factor común que es A, S', y S' que viene siendo esta parte que es SB y B, como vamos a ver, SB y B. Entonces, así es como se le saca la factorización a cualquier regla. Pero veremos otro ejemplo. Tenemos aquí la gramática que dice que S nos produce ICTS, eh, S nos produce ICTS también, pero nos produce E y S. S también produce A y C produce B. Entonces, tenemos que localizar primero el factor común. Aquí ya lo tengo señalado, donde vemos que el factor común es ICTS en ambas reglas. Entonces, una vez localizado ya el factor común, ya sabemos que se lo podemos quitar a una regla. Pero tenemos que tener en consideración algo. En estas reglas, lo que no es el factor común, o lo que no tiene lo que no tienen en común las reglas es, en este caso, epsilon, y en este caso es ES. Entonces, simplemente lo vamos a retirar esa parte y ponerle como un S', como acá. Como podemos ver, aquí tenemos la gramática, ese es nuestro factor común, y al pues hacer el factor común, pues tenemos aquí ICTS, S' y las otras producciones que teníamos. Como podemos ver acá,
el epsilon y el S, que vienen siendo las tres producciones de S'. Y lo demás de la gramática, S tiende a A y C tiende a B. Factorizada nuestra gramática, pues tenemos acá la gramática original y aquí la gramática ya factorizada. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues lo que le decíamos el factor común, se lo quitamos y agregamos una nueva regla que es S', donde colocamos lo que no tenía en común la regla. Entonces así es como tenemos nuestra factorización. La función que veremos es first o siguiente. Bueno, la definición formal de first dice de que el first de alfa es el conjunto de terminales con los que puede iniciar una derivación de alfa. Esto quiere decir, en otras palabras mucho más informales, de que el first, bueno, la función del first es seleccionar el primer carácter de una regla. Aquí tengo un pequeño ejemplo de una gramática donde dice que S produce A, S, B, y si sacamos el first de S es igual a A. Ahorita vamos a verlo con unas reglas, pero básicamente la función de first es seleccionar el primer carácter que tiene una regla. Bueno, la primera regla para que aplica en los first es de que si en una regla se produce un epsilon, se tiene que agregar un epsilon. ¿A qué me refiero? De que si S, en este caso, produce epsilon, si queremos hacer el first de S, pues nos va a dar igual a un epsilon, o nos va a producir un epsilon. La segunda regla dice que si un terminal pertenece al lenguaje, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí tengo otro ejemplo donde dice que E produce C. Entonces, E está produciendo el terminal C. Entonces, si hacemos el first de E, pues nos va a dar C. Pues es el primero. Y si hacemos el first de A, en este caso que A es un terminal, pues va a ser igual a A. Entonces, si un terminal pertenece al lenguaje, significa que nos va a producir el mismo terminal, si está en primer lugar. Como vemos acá en E nos produce C, el first de C, y el first de A pues viene siendo nada. Y ahora la tercera regla. Aquí básicamente aplicamos las reglas anteriores, pero aquí es en una forma cuando tenemos una regla que tiene más de una variable o una terminal. Entonces, aquí nos dice que si en una regla hay una producción, hay más de una producción, es decir, que si X tiende a Y1, Y2, Y3, hasta YN, es notación formal. Entonces, tendremos la primera opción. En este caso puse un pequeño ejemplo donde X produce A, B, C. Entonces, si queremos hacer el first de X, ¿qué nos va a producir? El first de X va a ser exactamente igual al first de A. Y como lo vimos en el ejemplo anterior, cuando tenemos un first de una terminal, pues nos va a producir la misma terminal. Entonces, ¿qué indica esto? De que si hacemos el first de X, va a ser igual al first de A. Entonces, ¿qué va a ser igual? A. La otra regla dice de que si tenemos en nuestra producción un epsilon, o sea, si epsilon pertenece a la producción del first, nos indica de que el first de X va a ser igual al first de la producción que estemos evaluando, menos epsilon, es decir, la que estaremos quitando el epsilon y lo uniremos con el first de la demás producción. Aquí tenemos el ejemplo que veníamos viendo desde la factorización. Entonces aquí tenemos la gramática original sin factorizarse y aquí ya está factorizada. Entonces vamos a sacar el first de esta gramática. Entonces vamos a iniciar con S. Este tiene dos posibles terminales donde inicia con I y el otro inicia con A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sacamos el first de S, vemos de que el first de S en esta regla es de que va a ser igual a I. ¿Por qué? Porque I es el primer carácter que se encuentra en la regla. Y en el first de S también puede ser A. ¿Por qué? Porque también nos dice de que S produce A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Que el first de S viene siendo I, A. Es decir, la unión de estos dos. Como venía diciendo acá, la unión de los first. Muy bien. Continuamos. Bueno, ahora vamos a sacar el first de S', en donde tenemos de que el first de S' puede ser E, o puede ser lambda o epsilon. Lambda viene siendo igual a epsilon. Entonces, sacamos el first. El first de S' pues viene siendo E, y el first de S' también es epsilon. Entonces, ¿qué hacemos? Los unimos. Entonces, tenemos como un resultado de que el first de S' es igual a E, epsilon. Así como lo tenemos acá. Muy bien, ahora vamos con el último. Muy bien, ahora vamos a sacar el first de C. El first de C dice que produce B. Entonces, el first de C es igual a B. Como lo habíamos visto, es una terminal. Entonces, nos produce una terminal. Como podemos ver, este ejemplo ha sido muy sencillo. Y teniendo aquí como resultados de que el first de S viene siendo I, A. El first de S' viene siendo E, lambda o epsilon.
y el fils de C viene siendo B. Ahora veremos la función follow o siguiente, la cual se define como los símbolos siguientes de un símbolo no terminal, o también se puede definir como símbolos iniciales que le siguen a un no terminal. Para obtener esta función es necesario conocer tres reglas, las cuales nos dicen que el siguiente de A, siendo A el primer no terminal de la producción de nuestra gramática, deriva en el símbolo de dólar. También tenemos la regla que dice que para toda A que derive en alfa B, el siguiente de B sería igual al siguiente de A. Y por último tenemos la regla que dice que para toda A que derive en alfa B y beta, el siguiente de B sería igual al primero de B, siempre y cuando este no contenga el conjunto vacío. De ser así, tendremos que pasar a la siguiente variación, la cual dice que el siguiente de B es igual al primero de B unido con el siguiente de A. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, aquí tenemos la producción de nuestra gramática, nuestras reglas, los primeros que ya obtuvimos y vamos a hallar ahorita el siguiente de S. Para esto vamos a usar la primera regla. Dado que S es el primer no terminal de la producción de nuestra gramática, la regla nos dice que contiene el símbolo de dólar. De ahí vamos a buscar qué símbolos están a la par de la S. En un caso no hay nada y en el otro tenemos la S'. Por lo tanto, utilizaremos la regla número 3, la cual nos dice que hay que revisar los primeros de S'. En este caso contiene el conjunto vacío, por lo tanto, tenemos que pasar a la siguiente variable, la cual nos dice que el primero de B unido con el siguiente de A. En este caso el primero de B contiene la E y el siguiente de A, pues A es el que estamos evaluando en este momento, por lo tanto ahí queda. Vamos a sacar ahora el siguiente de S', que es nuestro segundo no terminal de la producción. Aquí vamos a usar la regla número 2 que nos dice que para todo alfa B, en este caso alfa sería nuestra S y B nuestra S', el siguiente de B sería igual al siguiente de A. Por lo tanto vamos a agregar el símbolo de dólar y la E. Ahora vamos a ver qué hay a la par del S'. En este caso no hay nada. Por lo tanto, este queda hasta ahí. Vamos a ver el siguiente de C. Vemos qué símbolos están a la par de nuestra C. En este caso solo hay una C y el símbolo que está a la par es una T. Por lo tanto agregamos la T. Ya que no hay más Cs, aquí termina nuestro follow. Los resultados del first y follow quedan de la siguiente manera. Lo siguiente sería la tabla de análisis, la cual para obtener esta tabla pueden ver el video que se encuentra en la descripción.